Gloria a Jesús, gloria al Señor. Vamos juntos a buscar en 1 Samuel. Seamos enseñados hoy por el Espíritu, como decíamos en la oración. 1 Samuel 17:40. Yo quiero simplemente orientarnos en qué es lo que estamos leyendo, el contexto. Aquel momento donde David va a enfrentar a Goliat, ¿sí? Creo que es una historia muy conocida. Pueden leerla si tienen el deseo en casa, leer todo el capítulo 17. Ahí habla cómo Dios utiliza a David para matar a este gigante tremendo que estaba atormentando al pueblo, ¿sí? En una batalla que se enfrentaron Israel con los filisteos, surge este gigante que medía casi 3 metros, era como decimos los argentinos, una bestia. Y era tremendamente grande y daba pánico verlo. Y él dice, en vez de pelear ejército contra ejército, ¿por qué no eligen a uno? Dice este filisteo, este gigante, que se enfrente contra mí. Y el que me venza, si nos vencen, si me matan, todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo les mato a ese paladín, ustedes van a ser nuestros siervos. Eso fue lo que dijo Goliat. Y enfrentaba, la palabra dice que todos los días, me llama la atención, de mañana y de tarde, iba a los gritos. ¿Quién es capaz de enfrentarse contra mí? Gritaba, alguien que se anime a enfrentarse contra mí. Y el pueblo de Israel asustadísimo. Estaban en un pánico terrible porque nadie se animaba a enfrentarlo. Bueno, es una historia que todos conocemos seguramente, pero la palabra nos enseña que en una casualidad de Dios, digamos, ¿no? David, aquel que había sido ungido y llamado por Dios, llega a llevarle alimento a los hermanos y de casualidad se empieza a interiorizar de quién era ese filisteo incircunciso, como él lo llamó, que está desafiando a los ejércitos de Israel, y pregunta de qué se trataba ese desafío, y le explican que ese paladín de los enemigos los estaba atormentando día y noche y que durante 40 días nadie se había animado a enfrentarlo. Y David dice, pero ¿cómo que nadie se anima a enfrentarlo? Y él solicita que le den la oportunidad de enfrentarlo. ¿Saben que David era un muchacho, se cree, de 16 años? Yo no sé quién de nosotros, bueno, anda en esa edad, un poco más, ¿no? Pero de alguna manera podamos entender la edad de ese pibe, como se dice en Argentina, ¿no? De ese muchacho que dice, yo quiero enfrentar a Goliat. Y él comenta cuando lo entrevista al rey Saúl y le dice, pero vos vas a enfrentarlo si sos un muchacho, no tenés experiencia, no tenés vida prácticamente, 16 años, prácticamente no tenía nada de experiencia de guerra, pero él dice, sí, yo cuando cuido la oveja de mi padre, yo tuve que pelear contra el oso y contra el león. Y hoy lo leía y me impactaba. Dice, y lo llegué a matar. Era un muchacho, pero era bravo. Yo no me hubiera atrevido a pelear contra David. Dice que había enfrentado al oso y al león y lo había matado. Claro, tenía sus métodos, que él había aprendido, ¿no? Usar la onda. Pero Dios le había dado esa victoria. Él dice, así como Dios me ayudó en las cosas de trabajo, yo quiero ahora ir a pelear contra este gigante. Claro, Goliat era un guerrero experimentado que daba pánico verlo, era amenazante, como tipo de Satanás, ¿no? Él vociferaba, usaba la boca para maldecir a Israel. Así es el diablo, ¿no? Nos quiere maldecir, nos quiere reducir con las palabras. Ojo cuando escuchan gente que les maldice o les reduce con la palabra. Detrás de esa boca está Satanás mismo tratando de intimidarnos. No se dejen intimidar por Satanás. La cuestión es que David lo va a enfrentar y él, cuando se propone con el rey Saúl, escuchen porque aquí ahí viene la rema, cuando Saúl lo tiene enfrente dice, bueno, está bien, te dejo ir a pelear, pero te doy mi armadura. Y le pone a David toda su armadura, todo su chaleco, la armadura que usaba él como rey. Y David dice, no, esto no es para mí, yo con esto estoy incómodo, yo no voy a ir a pelear de esta forma. Y ahí viene el pasaje, 17:40, esto es lo que hizo David, se sacó esa armadura, el 17:40 vamos a leer. De modo que se quitó todo lo que le había dado el rey, todo ese sistema que era la armadura del rey, y dice, tomó su bastón y fue al río. Digan conmigo, fue al río. Fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Bueno, y ahí la palabra dice que lo enfrentó. Ustedes conocen, vamos a leer ahí en el 48, para saltar un poco la historia, dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Y metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, digan, una piedra. Y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Y con la piedra incrustada
entre ceja y ceja el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Amén. Pueden leer en casa toda la historia. Yo no quiero detenerme tanto en toda la historia, simplemente tomar este pasaje de cómo David fue al río a escoger 5 piedras lisas. Dice que las metió en su bolsa de pastor y luego, honda en mano, se acercó al filisteo, lo enfrentó, le disparó con la honda, la piedra se clavó entre sus cejas, el gigante al cual todos le tenían miedo cae de frente al piso, y ahí sí, él usó la misma espada de Goliat, la saca David y le corta la cabeza. Ahí está la victoria total. Amén. Esto es lo que Dios quiere que hoy aprendamos. Yo creo que el Señor hoy nos quiere enseñar algo detrás de esta palabra, lo que acabamos de leer, este símbolo. Quiero tomar la historia de David para que simbólicamente entendamos cómo nosotros, si a alguno hoy aquí le interesa derrotar gigantes, tenemos que ir al río. Digan, tengo que ir al río. ¿A dónde? ¿A qué río? ¿Al río Napostá? No, al río del Espíritu. Amén. Ese río que ustedes ven ahí representa las aguas del Espíritu Santo. Y yo hoy quiero hablarte, voy a dar algunos ejemplos por interpretación que el Señor me ha dado. Simplemente quiero hablar de 5 piedras que vamos a hablar para que podamos, y me dejé la más, no la más poderosa, son todas poderosas, pero la que quizás en este tiempo nosotros hemos vivido muy personalmente. Dejé la última para el final, ¿sí? para la que yo quiero hacer hincapié para el final. Amén. Así que présteme atención hasta la 5ª piedra. Espero que sea rápido el pastor porque tengo que esperar a la 5ª. ¿Cuál será? Pero, exacto, cada una tiene mucho poder, pero muy especialmente en la última tengo que hacer énfasis porque es algo que quizás no hemos escuchado demasiado. Así que yo quiero que entiendas esto, que la palabra dice en el Salmo 46, si querés anotar o después lo puedes ver, en el 46, 4 y 5 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá, y al rayar el alba Dios brindará su ayuda. Amén. ¿Por qué les leo esto? Para que entiendan que el río, hoy nosotros no podemos ir al Jordán, no podemos ir a un río como fue David a buscar esas piedras, pero sí hay un río que podemos meternos a buscar. Este mensaje es muy práctico, a buscar piedras que me permitan volarle la cabeza a Goliat. ¿Cuánto le gusta esa expresión? Volarle la cabeza a Goliat. Ahí los religiosos no les va a gustar. Acá no, en Avivar Bahía somos modernos. Amén. Pero eso fue lo que David hizo. Le clavó la piedra en la cabeza, que lo noqueó, cayó y faltó solo cortársela. Tremendo, fuertísimo, ¿no? Pero David fue al río. Y yo quiero que hoy entendamos esto, que Dios está en el río, como les leí el Salmo. Por eso ahí hay una seguridad de que habrá victoria y que en ese río voy a encontrar las piedras que me van a permitir voltear a ese gigante. Amén. Fíjense que les hago un paralelo ahí con el Salmo que leímos. El 46 dice que la ciudad no caerá. ¿Por qué? Porque en la ciudad está el río y en el río están las piedras para tu victoria. Amén. Yo te digo algo, tu familia no caerá. Tu economía no se va a derrumbar. Vas a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque en tu vida, en tu casa, ahora está el río de Dios. Y si hoy aprendes esto, en el río es donde Dios quiere entregarte las piedras. Amor, pásame. Yo traje aquí una bolsa moderna, no es como la de David, es un poco más simplona, pero no es de cuero, no sé qué material es, ni lo quiero averiguar. Pero aquí está la bolsa, miren. Dice que David tomó 5 piedras. Yo me traje una, miren, esta del sauce chico acá de Sierra. Tengo una del sauce chico de otro color. 5 piedras para que puedan ver. Esta del sauce chico. Vamos a tener que visitar otro lugar, hijo. Mucha del sauce chico. Esta, ¿cómo? Exactamente. Tengo otra que no sabemos de dónde es, pero está muy linda. Son piedras de río, lisas, que el agua trabajó, ¿sí? Y tengo aquí una, esta está linda. Este es del lago Gutiérrez del sur, amén. Fíjense que tienen diferente color. Pero dice que David colocó, justamente él hizo esto. Él coloca, busca en el río, se mete en el agua y elige 5 piedras. Yo quiero hablarte de esas piedras hoy, pero él elige las 5 piedras y se lleva las 5. Elige una, elige otra. Fíjense, yo un poco a propósito busqué diferentes. Esta es bastante delgadita como para que vaya rápido y gire, ¿sí? Otra que es como la negra, es bastante pesadota para diferentes circunstancias. Por eso lo hice, ¿sí? Diferente color, diferente tamaño, forma, peso. 5 piedras y las puso en su bolsa.
y con su bolsa se fue a enfrentar al gigante. A ver si lo puedo dejar aquí. Y quiero decirles que en el río es donde ustedes van a encontrar la victoria. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te va a mostrar cómo vencer a tu gigante. El río representa esa comunión que vos tenés con el Espíritu Santo que estás empezando a tener. Cuando uno pasa por una dificultad o uno tiene un gigante que enfrentar en la vida. A mí me gusta mucho la figura del gigante porque lo he visto cara a cara. No sé ustedes, pero hemos visto la cara de ese gigante enfrentándonos, humillándonos, haciéndonos sentir poca cosa, siempre intimidándonos. Y cuando uno empezaba el día, otra vez el gigante con nosotros que nos dice: buen día, ¿cómo estás? Hoy te voy a arruinar el día otra vez. Todos los días, ¿no? Es como que está ahí, ¿no? En las circunstancias, en las dificultades, a veces una carga que tenemos que no sabemos cómo enfrentarla. Y yo creo que eso representa el gigante. No hay manera, como que uno no encuentra la forma humana de enfrentarlo. Eso pasaba con David. Pero David, ¿qué hizo? Fue al río. Ahí está lo sobrenatural. Yo creo que los gigantes en nuestra vida solo se pueden vencer de manera sobrenatural, con la ayuda de Dios. Pero como vos decías, amor, hoy en la ofrenda, estamos esperando que Dios nos cambie toda la realidad. Dice: Señor, cambia mi realidad. Y Él dice: no, yo te estoy llamando al río, porque ahí yo tengo una piedra que darte. Y con esa piedra vas a terminar con ese gigante para siempre. Amén. En ese río, miren esto que el Señor me hablaba del corazón. Vamos a encontrar consejo divino. ¿Cuántas veces lo necesitamos? En ese río va a haber una piedra que va a ser la virtud ganadora que necesitas, una virtud, una capacidad. Muchas veces cuando vayas a ese río vas a encontrar el aliento necesario de parte de Dios para ir a enfrentar a tu gigante. Ahí están las palabras vencedoras. Ahí vas a encontrar el estímulo suficiente y también estará la piedra para derrotar a tu gigante. Amén. Y cuando uno encuentra ese río se vuelve dependiente de esa relación con el Espíritu Santo, dependiente del Espíritu Santo. ¿Vieron cuando uno dice esa persona es muy dependiente de la mamá o es muy dependiente del novio, de la novia o de la pareja? Cuando uno encuentra el río del Señor, dígame si no es así, se vuelve dependiente de ese río. Parece que todo lo que hacemos lo tenemos que consultar con Él. Ojalá sea así, amén. Que si Él no nos da una palabra, no nos lanzamos. Nos volvemos dependientes del Espíritu Santo, amén. Dependientes de su aprobación, de su dirección y de su guía. Entonces, yo quiero que de alguna forma podamos ir a ese río diariamente. Yo sé que tenemos a veces la posibilidad de pedir consejo a un hermano, al pastor, pero qué bueno, y esta es mi oración, que la iglesia, antes de cualquiera de ustedes, antes de hacer algo, decir, primero tengo que ir al río a buscar una piedra. Yo no voy a empezar este trabajo hasta que Dios no me dé una piedra. Y ahora me van a entender. Porque con esa piedra voy a ir y voy a tener victoria. ¿Amén? Lo mismo para enfrentar una dificultad. Lo primero que quiero hablarte hoy, quiero tomar como ejemplo la primera piedra, es tener una palabra del Señor. Acostúmbrense a buscar una palabra. No sé si lo hacen, algunos tal vez sí, otros tal vez lo están empezando a vivir. Pero ¿qué es esto? Tengo una dificultad. Y uno dice, Señor, ¿qué hago con esto? ¿No? Hablando de un gigante, de algo que me está torturando. Lo primero que debo hacer es ir a la pieza, a mi lugar secreto, donde oramos, al auto, donde sea, y buscar en ese río que está fluyendo, que es la comunión con el Espíritu, que Él te dé, diga conmigo, una palabra. Porque en esa palabra vas a poder tirarle a Satanás y vencerlo como Jesús lo venció en el desierto. Amén. Sin una palabra te va a faltar una piedra. Esa es la piedra que quiero que busquemos. Una palabra. Fíjense en Juan 14:26. Si quieren les voy leyendo para ganar tiempo. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. Viste, Julián, cuando vos me contabas que vos leías la Biblia y estabas ahí en el trabajo, que tenías la oportunidad, mientras hacías tu trabajo, de poder leer un rato la Biblia. Yo pensaba hoy en vos y decía, Julián, seguro ahora cuando la leas, y cada uno de nosotros, acordate esto, ¿qué estoy haciendo? Viene ahí Sofi y te dice, ¿qué estás haciendo, Julián? ¿Pero cómo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando una piedra, tengo que vencer un gigante. ¿Para qué leemos la palabra? Para encontrar una piedra que le vamos a dar en la cabeza y ¡pah! En la cabeza al gigante, amén. Y vos decís, por ahí leíste algo y te impactó, pero te olvidaste. Pero cuando viene la dificultad, dice, yo les haré recordar, dice el Espíritu Santo, todo lo que yo hoy te dije. Amén.
El Espíritu Santo va a hacernos recordar la palabra. En los momentos de dificultad, la palabra va a salir a flote y Él te la hará recordar. Por eso es bueno leerla, comernos la palabra para que haya siempre piedras. No sea cosa que se te pare un gigante ahí y digas, uy, hoy no tuve tiempo, tuve que mirar el Facebook. No, eso de los viejos ya. No, tuve que mirar el Instagram y no tuve tiempo de leer la Biblia, no tuve tiempo. Y el diablo ahí va a estar riéndose y el gigante queriéndote pisar la cabeza. Porque no hay piedra, no hay nada. Una iglesia sin piedra, que no va al río, no tiene piedra, no tiene victoria. Yo he visto muchas veces cristianos que viven y conviven, me parece que le hacen unos mates al gigante. Se acostumbraron. No puede pasar eso en nuestra vida. Yo creo que Cristo quiere llevar a ser una iglesia victoriosa. Entonces, necesito una piedra. ¿Qué necesito? Necesito una palabra. ¿Amén? Tengo un problema, tengo una conquista. No solo a veces es una dificultad, a veces es una conquista. Entonces tengo que vencer a un gigante, tengo miedo de hacer ese emprendimiento. ¿Qué necesito? Una palabra. Ustedes nos escucharon contar cuando nosotros decidimos casarnos también. Buscamos una palabra, nos amamos, está todo bárbaro, pero una palabra. ¿Amén? La palabra te va a dar la victoria. Eso es una piedra. Quiero avanzar rápido. La segunda. Fíjense si quieren, a ver si no yo se los voy diciendo, no quiero hacerles perder tiempo. Pero en Filipenses 4, 6, 7... Vamos a leerlo porque yo creo que aquí Pablo nos da una enseñanza de cómo ir al río. ¿Saben cuál es esta segunda piedra? Vamos a sacar la segunda piedra. Tenemos aquí la palabra. Segunda piedra. A ver cuántos están de acuerdo conmigo. Para mí la segunda piedra hoy me gustaría que sea la paz de Dios. ¿Cuántas veces no, Luciano, hablamos y si no tenía paz para eso que estaba por hacer? No te dio la piedra el Señor. Ahora al revés, cuando tuviste paz, lo hice. Podemos hasta a veces sentir un cierto temor que nos tiembla las piernas, pero tenemos paz. Estamos seguros que el Señor nos va a ayudar. Entonces ya llevamos la piedra de la paz, amén. Y donde el gigante me empiece a atormentar, ¡pum!, le tiro la piedra, la paz de Dios en mi corazón. Fíjense, vamos a leerlo ahí en Filipenses 4. A ver, aquí lo tengo. Versículos 6 y 7, Pablo nos habla de cuando hay una dificultad, cuando estamos con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el 6, por nada estéis afanosos. Por más que esté Goliat delante de ti, no estén afanosos. ¿Qué es ser afanosos? Estar preocupados, atormentados. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Saben qué es delante de Dios? El río. Si ustedes me preguntan qué es el río, es estar delante de Dios. Sean conocidas tus peticiones en el río del Espíritu. Amén. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escucharon eso que leímos? La paz de Dios, cuando vos vas al río y te arrodillás en la comunión con el Espíritu Santo, hasta podés encontrar el río del Señor en el baño, no importa si es el único lugar que tenés para buscarlo. Pero ahí entras, te arrodillás y decís, Señor, necesito que me ayudes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Delante de Dios. ¿Saben cuántas veces tuve que ir a la presencia del Señor? Y creo que no soy el único. Con alguna boleta que no podía pagar, con alguna dificultad, ¿no? Muchas veces lo hice. Con alguna demanda o alguna cuestión difícil. Abrí las hojas delante del Señor y Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con súplica, con ruego y con acción de gracia. Darle gracias al Señor anticipadamente te va a llenar de paz. Amén. Y esa paz se vuelve una piedra que el enemigo no va a poder resistir. ¿Cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede estar tranquilo? Como hablábamos a veces, ¿no? Las dificultades que no entendemos, las cosas que no tienen explicación y una paz que sobrepasa todo entendimiento nos inunda. ¿Por qué viene esa paz? Porque te metiste en el río, amén. Cuando uno entra en esa comunión con el Espíritu, Él va a darte paz. Él va a darte paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar, a mí me gusta porque dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Tu mente y tu corazón. Saben que en los momentos difíciles que me tocó atravesar con mi familia, que nos tocó atravesar, yo sufría de palpitaciones. Tuve en los momentos de los Chañares, fue donde cada 5 minutos las palpitaciones, eran cada 5 minutos. Era bum, 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 que parece que se me iba a salir el corazón, ¿no, amor? Después mi esposa también empezó con lo mismo, por las dificultades. ¿Y saben qué dice aquí la palabra? Se ve que nos faltaba meternos al río, amor. No eran mucho las dificultades, pero nos faltaba ahí más de esta paz. Hoy lo entendemos.
poder presentarle al Señor nuestras preocupaciones, toda nuestra dificultad. Y dice la palabra que la paz de Dios va a cubrir nuestro corazón. El corazón enseguida, el corazón físico, se resiente cuando hay dificultad. Pero la palabra dice que la paz de Dios es tan poderosa que va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente, tu salud, tu cuerpo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Va a guardar nuestros cuerpos, dice la palabra ahí, nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. La mente que se nos dispara. A veces ese Goliat no está ahí físicamente, pero ataca acá. ¿Qué necesito para poder combatir acá? La paz de Dios. Pídanla, búsquenla. Busquen esa paz, porque a veces Satanás es un atormentador de nuestra mente. Nos acusa, nos hace sentir poca cosa, nos maldice. Ustedes busquen la paz de Dios. Dice la palabra que la paz de Dios va a cubrir mi mente. Va a cubrir mi mente. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche? Amén. Si tienes esa piedra, Satanás no se puede meter en tu mente. Quiero que sepas algo. Los demonios nos hablan y nos susurran al oído, pero ellos no están adentro nuestro. No pueden meterse ahí. El que está dentro nuestro es el Espíritu Santo. Amén. Y solamente hay que hacerlo callar. Cuando Él nos está maldiciendo, nos está perturbando, nos tira un dardo, Él está afuera, no está dentro. Él no conoce tu mente, pero la puede contaminar con un dardo. Si vos le abrís tu mente, viene eso y te perturba. Pero hoy quiero orar para que esa paz, esta noche, esa paz sobrepase nuestro entendimiento. Amén. A veces hubo cosas en nuestras vidas que fueron tan duras, tan difíciles de entender, que nuestra mente no encontraba una salida. ¿No les pasó nunca eso? De no entender por qué me pasó esto, cómo voy a hacer, y la mente entra en un laberinto. La Biblia dice que la paz de Dios está por arriba del entendimiento. No necesita que lo entiendas. Viene la paz. Viene la paz. Cuando nosotros sufrimos la pérdida de mi papá, que fue tan duro para nosotros, tan duro y tan inesperado, siempre hablábamos con mi mamá, no lo podíamos entender, asumir, pero algo sí había, paz. ¿Cómo paz? Sí, paz. A pesar de no entender, vino paz. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa paz es fabulosa. Es fabulosa. Y nosotros la tenemos. ¿Cuántos dicen conmigo, yo tengo esa paz? ¿Se animan? ¿Tienen esa paz sobre su vida? Es fabulosa. Maravillosa la paz del Señor. Y con esa paz vas a vencer a tu gigante. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a orar para que esa paz inunde nuestras vidas. Déjenme decir una tercera piedra, una de mis preferidas, y se trata de la fe. Amén. La fe es una piedra que tenés que usar. A mí me gusta porque dice que David puso 5 piedras en su bolsa y sacó una. Amén. Yo me pregunto, ¿cuántas piedras hay en tu bolsa? ¿Cuántas piedras ya tienes en tu bolsa? Y la pregunta que yo me hago, ¿las estás usando? Por ejemplo, si hay una palabra que el Señor te ha dado, escuchen esto porque es algo que el Señor me marcó que lo pueda insistir, porque algunos de ustedes tienen palabras metidas en la bolsa, pero no las sacan. Todavía le tienen miedo al gigante, no lo quieren enfrentar, pero ya tienen la piedra. Amén. Cuidado con esto. El Señor me decía, mucha bolsa, mucha piedra, pero poco ir al combate. Bueno, la fe es una de las piedras que tenemos que usar y poner en práctica. Amén. ¿Cuántos están creyendo eso? Amén. Si uno usa la piedra, ahí va a venir la victoria. ¿Y por qué digo que en el río encontramos una piedra llamada fe? Por lo siguiente. Vamos, ahí los espero. 1 Corintios 12, si lo quieren buscar en el Nuevo Testamento. Capítulo 12 del 7 al 9. Ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces cuando Dios te dio la primera piedra, discúlpenme que comento esto, cuando te da la primera piedra, que es la palabra, ya viene fe también. Esa piedra de la palabra imparte fe a tu corazón. Pero escuchen esto porque es algo que el Señor me ha hablado hoy. A veces, sin haber venido todavía una palabra, el Espíritu Santo te va a dar fe. Vos no tenés una palabra todavía. Esto me ha pasado. Pero hay adentro tuyo una fe que decís, lo llevo a cruzar a Goliat, lo corto en 4 pedazos. Y vos decís, ¿de dónde saca fuerza? Eso se llama fe por el Espíritu. Es como un don. Hay quienes tienen el don de fe. Y ese don es impartido. ¿Por qué les digo esto? Por lo que dice ahí Corintios. Yo le dije que lo busquen, que los esperaba y yo no lo busqué. Le decía, 1 Corintios, sí, capítulo 12. Miren lo que dice. Que a cada uno, el versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Por eso les digo que es en el río que lo van a encontrar. Para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabras de sabiduría. Ahí puede ser una piedra también. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y el 9, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Amén.
¿Saben que el Espíritu Santo puede impartir fe sobre sus corazones? Yo creo que Dios nos está dando esta piedra para el evento. Porque quizás uno dice, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Por la fe del Espíritu, amén. Eso viene cuando estamos con Él, cuando lo buscamos. Fíjense que cuando nos alejamos y dejamos de buscarle, esa fe se pierde. ¿Cómo nos volvemos cuando perdemos la fe? Nos volvemos muy racionales. Todo lo razonamos. 2 más 2 es 4, 4 y 4. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. Pero cuando nos acercamos al Señor, las cuentas son diferentes. Cuando nos acercamos al Señor, ¿qué viene a nuestro corazón? Diga conmigo, fe. Fe por el Espíritu. Fe por el Espíritu. Amén. Levanta tu mano ahí donde estás y decí conmigo, yo recibo fe por el Espíritu. Una vez más, yo recibo fe por el Espíritu. ¿Lo creen? Inunda sus corazones, Señor. Fe por el Espíritu, Señor. Para que ya tus ojos no sean lo que estás mirando, sino tus ojos sean los ojos de la fe. Fe por el Espíritu. Contarás con uno que no te dejará, el Espíritu Santo. Él hará que puedas ver lo que tus ojos no ven. Fe por el Espíritu. Van a haber sueños y visiones. Fe por el Espíritu. Gracias, Señor. Ven, Señor, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Fe por el Espíritu. Hará que puedas ver las estrellas. Intentarás contarlas y no podrás. Gracias, Señor. Así serán las promesas del Señor sobre tu vida. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Eso es fe por el Espíritu. Qué hermosa es la fe por el Espíritu. No sé, pero cuando viene te vuelve un gigante de la fe. Amén. Déjenme avanzar en otra piedra, la cuarta. No pueden ir a enfrentar a Goliat sin esta piedra. ¿Saben cómo se llama? Esta piedra se llama la guía del Espíritu. Si Él no te guía, podrás errar en el tiempo de enfrentar a ese gigante. Si Él no te está guiando, te puedes convertir en un imprudente apresurado. Pero cuando Él te guía, por más que tus piernas estén flacas y estés temblando, serás un victorioso, amén. Porque te moverás en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. La guía del Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice la palabra. En Juan 16:13 dijo Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Decí conmigo, necesito ser guiado. Otra vez, necesito ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Y yo creo que David era uno. Se metió en el río, agarró esa piedra también. ¿Por qué no creerlo? Amén. David es un hombre que marca eso. En toda la historia de David, como rey, siempre era guiado por Dios. Él tenía esa piedra. Él le preguntaba al Señor. Lo que se caracteriza a David es que dice que David consultó a Jehová: ¿tengo que ir contra los filisteos? Y el Señor le decía: no, espera. Después le decía: anda porque yo estoy contigo, y ganaba. Y venía una segunda batalla. A mí me gusta mucho ese pasaje. Y el Señor le dice: no, ahora no, rodéalos. Y cuando escuches caminar algo sobre los árboles, ahí ataca y ganarás. Y así David era guiado. ¿Quiere la victoria? Agarra la piedra de la guía del Espíritu, amén. Ir al río por esa guía. Yo necesito que Él me guíe. Y los que somos ansiosos, un poco o mucho, cuidado con eso. Si no te dejas guiar por el Señor, nos vamos a equivocar y no habrá fruto. Los que sufren de ansiedad, de estar nervioso, de querer hacer las cosas ya, tenemos que aprender la guía del Espíritu. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para que las cosas salgan bien, para que haya resultado. La guía del Espíritu te va a llevar a andar en los tiempos de Dios. Y ahora sí, la quinta piedra. La quinta piedra, la cual hoy, bajo interpretación, simplemente quiero tomar como ejemplo, hablarles, tiene que ver con la piedra de los votos. De los votos. Amén. Yo tengo que serles totalmente sincero. Ustedes nos conocen. Nosotros hemos visto la mano del Señor sobre nuestros gigantes a través de los votos. Hicimos ayunos muchas veces, que esa es otra piedra poderosa. Pero cuando se trataba de lo económico, estoy hablando de la deuda, de la ruina, de la escasez. Créanme que nosotros hemos vivido, ustedes lo saben, muy fuerte la deuda con la escasez. Uno alimentaba al otro. La escasez no me permitía poder pagar mis deudas y mis deudas me traían a mayor escasez. Terrible.
hasta que el Señor nos pudo enseñar, pudimos entender lo que significaba hacer un voto para el Señor y luchar con las ofrendas donde nuestras manos no tienen fuerza. Amén. Y yo quiero que busquemos en 1 Samuel 1, mientras buscan, me dejé, mira, casualidad la negra, está para derrotar al gigante de la pobreza, de la escasez, de la ruina. ¿Cuántas veces Satanás me avergonzó bajo eso? Y lo cuento porque sé que muchos lo han vivido. Te hace ver como una persona de mala fe, como alguien que no cumple. Cuando uno está en escasez, no puedes a veces suplir la necesidad de tu familia. Es vergonzoso y humillante. Satanás muchas veces nos humilla. Pero créame que Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirte, es tu Padre y quiere darte lo mejor, amén. Pero muchas veces vemos ese gigante que nos pisa la cabeza. Y yo creo firmemente, así lo hemos aprendido, que a ese gigante hay que derrotarlo con votos, amén, con ofrendas, siendo fiel en los diezmos. Y quiero darles 1 o 2 ejemplos rápidamente. En 1 Samuel 1 me impacta la expresión. ¿Lo tienen ahí, 1 Samuel? Capítulo 1, vamos a ver el voto de Ana. Vamos a tener que ampliar el púlpito, me parece. Me entran las cosas. 1 Samuel, Ana, ustedes saben que en aquella época a veces había familias constituidas por 1 o 2 esposas, en una cuestión cultural, aunque hoy suene raro, pero era lo que sucedía. Aquí lo tenemos, 1 Samuel 1. Dice que todos los años el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor. Estoy en el versículo 3. Al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y bueno, dice que cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Cana solía darle a Penina, que era una de sus esposas, y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, les daba para hacer su ofrenda. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Lo que dice la palabra en el 6 es que Penina, su rival, que era la otra mujer, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Claro, Penina la oprimía. Y yo veo acá otro tipo de Goliat. Penina era como Goliat. Le marcaba sus límites, le decía a Ana, vos no podés tener hijos, vos no podés tener hijos. Cada vez que ella aparecía, vos sos la que quedó estéril, Dios te castigó, sos estéril. Así le decía a Penina, me imagino, ¿no? Y eso la torturaba, eso justamente es un gigante, es algo que te abofetea, que te tortura, que está ahí, que te humilla, todo lo demás puede andar bien. Como hoy contabas de Naamán, era un gran general del ejército sirio, pero tenía lepra. Ese es un gigante. Puede estar todo bien, pero eso está mal. Y eso es como que te amarga la vida, ¿no? Y te mantiene como en ruinas. Y así estaba Ana. No le era suficiente el amor de su esposo, ella estaba angustiada porque era estéril. Y la palabra nos dice que encima esta Penina la torturaba, la atormentaba, el 7. Y cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni siquiera quería comer. La historia nos cuenta que Ana toma una decisión en el 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Yo creo que ella fue al río en ese momento, amén. Fue a la presencia del Señor a presentar sus peticiones, a rogar con lágrimas. Entonces dice la palabra el 11, entonces hizo este voto, amén. Ana hizo un voto. Para poder vencer a ese gigante, Ana hizo un voto. Y dijo así, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Saben lo que hizo Ana? Dijo, si me das un hijo, yo te lo entrego, pero sácame de esta angustia, no quiero ser más estéril. Hizo una promesa. ¿Saben qué es un voto? Es una promesa, es una ofrenda prometida por una petición específica. Eso es un voto. Por eso van a encontrar en la Biblia que dice voto, que dice promesa. Y hay quienes no lo aceptan porque dicen, no, yo no quiero manejar a Dios. Hacer un voto o hacerle una promesa a Dios es literalmente bíblico y no es manejar a Dios, no es manipular. Siempre que hagas un voto, manejate dentro de la voluntad de Dios. No intentes, eso sería manipular, cuando uno sale de la voluntad de Dios.
Pero si vos sabés que algo es la voluntad de Dios, como sanarte o llevarte a una condición mejor en lo económico, Él quiere bendecirte y vos lo crees, entonces podés hacer un voto, una promesa al Señor con una ofrenda, como hizo aquí Ana. Ella, yo creo que a ese nivel no llegamos, ¿no? Pero ella dijo, si me das un hijo, yo te lo ofrendo. O sea, me das un hijo, te lo entrego. ¿Saben quién fue ese hijo? Samuel. Tremendo hombre de Dios. Lo consagró, lo tuvo hasta una edad que ya estaba maduro, y cuando ya estuvo listo se lo entregó al sacerdote para que lo críe y lo forme como un profeta de Dios, un hombre de Dios tremendo, consagrado. Y después Dios le bendice a Ana, ¿no? 5 hijos más tuvo. Miren cómo es Dios. Yo siempre digo que a Dios nunca le podemos ganar. Cuando hacemos un voto y una ofrenda esforzada y pedimos algo al Señor y presentamos nuestra ofrenda, siempre el Señor nos da mucho más de lo que nosotros dimos. Nunca le pude ganar a Él, ni le voy a ganar. En lo cómo Él te devuelve, ¿están de acuerdo conmigo? De cómo Él te devuelve en bendición multiplicada. Siempre Él va a ser más generoso que vos. Créeme que es así. De hecho, así fue con esta historia de Ana. Pero lo que yo se lo leí porque quería que vean cómo ella hace un voto en su angustia. Cuando hay algo que vos no podés solucionar, cuando hay algo que vos no podés enfrentar con tu fuerza, que no sabés ya más qué hacer, dígame si no sucede eso. Prepara tu ofrenda, ve al río, pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo salgo de esta circunstancia? Saben que yo para viajar a Buenos Aires sabían que teníamos el auto con una falla, 40 días. Dije, Señor, esto ya está, ya no puedo esperar más. ¿Qué hice? Un voto al Señor, el domingo pasado. Digo bien, ¿no? El domingo pasado. El anterior, claro, porque arreglamos la semana anterior. Presentamos la ofrenda al Señor y dijimos, Señor, que la camioneta quede perfecta. Sácame esta falla, 40 días sin solucionar. Hicimos el voto al Señor. El lunes no, el martes me llaman de la agencia que lleve el vehículo. Me hicieron la reparación, aparentemente iba a ser un gasto grandísimo. Yo dije, Señor, acuérdate del voto que presenté, Señor. 60.000 pesos me iban a cobrar. Y fue 0 pesos, amén. 0 pesos. El coche anduvo perfecto, fuimos a Buenos Aires, volvimos sin ningún inconveniente. Dios hizo la obra, amén. Pero ¿por qué cuento estas cosas? Porque a veces no llegamos, a veces se nos acaban los recursos humanos y decimos, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Busca una piedra más, te falta la 5ª piedra, la piedra del voto. Yo humildemente les comparto esto porque sé que ustedes lo entienden y sé que quieren derrotar a sus gigantes. Muchas veces, amor, ¿no era así? Ayunábamos, me acuerdo, porque no teníamos para comer. Decíamos, Señor, envía trabajo, envía trabajo. ¿Y saben qué nos pasaba? Les voy a ser sincero. Al otro día venía una venta, pero a las 3-4 días otra vez escasez. Eso nos pasaba, ¿no, amor? Porque estábamos usando la herramienta equivocada. El arma que teníamos que usar para derrotar a ese gigante era hacer un voto. Ser fiel en los diezmos, cerrar las deudas, administrar como a Dios le agrada, amén. Y el Señor comenzó a restaurarnos. Pero ¿cuántas veces, y de hecho esto lo hemos hablado con el pastor Gustavo, hacemos esfuerzo, hacemos quizás a veces hasta vigilias, ayuno, pidiendo algo que simplemente con una ofrenda el Señor nos va a dar la victoria, amén? No digo que nos sirva ayunar y que nos sirva hacer vigilia, eso es poderoso. Pero entendamos cómo Dios nos da armas para vencer en cada área, ¿se entiende? ¿Vos querés salir de la deuda? Hace un voto al Señor. Ordena tus diezmos, ordena tu economía. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero ahí hay una piedra que tenemos que usar, amén. ¿Saben que yo hago siempre votos todos los domingos por la multiplicación de la iglesia? Tengo un compromiso con el Señor. Siembro por mi economía, pero siembro también para que la iglesia se multiplique. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una ofrenda con la multiplicación de la iglesia? Yo le creo al Señor que la ofrenda mueve el mundo espiritual y lo vamos a ver, amén. Lo vamos a ver, pero hagamos fielmente, usemos esta arma que el Señor nos da. Ahora, a modo de resumen, porque ya no me quiero extender, si quieren buscar después la historia de Jacob, en Génesis 28, del 20 al 22, van a ver cómo Jacob hizo un voto también, pidiéndole al Señor protección, alimento, ropa, y el Señor se lo concedió. Él le dijo, yo te daré la 10ª parte. Todavía el diezmo no era ley, y Jacob hizo un voto con el diezmo. Dijo, si tú me bendices, yo te daré la 10ª parte. No era una ley todavía el diezmo, y ya Jacob lo estaba viviendo. Amén. Lo que quiero con esto es que de alguna forma hoy podamos nosotros, miren, ver nuestra bolsa. Primero, entender que esas piedras están en el río del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamar al pastor para que él me dé una piedra? No, tengo que ir a la comunión con el Espíritu Santo. Si vas a la comunión con el Espíritu Santo, Él tiene piedras preparadas para que puedas derrotar a tu gigante. A veces lo que el Señor te diga ahí no lo vas a entender y vas a decir, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No lo sé. Hacelo. Si Él te lo mandó, hacelo. Amén. A veces hay que quebrar nuestro orgullo, a veces hay que dejar de lado nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cómo el Señor nos habló de esto hoy en el servicio?
nuestra forma, nuestra manera, para que Dios realmente te entregue la piedra y con esa piedra puedas enfrentar a tu gigante. Pero si has llenado esa bolsa con piedras, vamos a poner las piedras aquí nuevamente. La pregunta es, ¿las vas a usar? ¿O solo eres un coleccionador de piedras? Coleccionista. Yo tengo ahí en mi escritorio estas piedritas que ven acá, las tengo en mi escritorio porque las colecciono de los ríos que visito. Y hoy el Señor como que me hablaba y me decía, ¿cuándo la vas a usar? Señor, está muy lindo lo que nos dijeron en Olavarría, qué palabra poderosa. Y el Señor me dijo, ¿cuándo lo vas a creer? Muévete con esas piedras. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Juan, ahí las palabras que has recibido del Señor, por tu familia, por tu casa, créele al Señor. Y peleen con esas piedras. Señor me lo dio. Satanás, suelta mi familia, suelta mi economía, suelta mi salud. Con esas piedras, oren en base a esas piedras. Pero hay algo que me tocaba el Señor. David dice que metió su mano en la bolsa y sacó una. Esta es para vencer. Vamos a buscar la negra. Dijo David, con esta voy a derrotar la escasez y la ruina de mi familia. Con esta, la de la palabra, voy a ser sanado. Porque ¿saben qué? El Salmo dice, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Ahí la agarré, esta es la piedra. Pero tomar una palabra nos va a llevar a la victoria. ¿Qué más? La fe, la paz. Ahí te gustó esa, amor. La paz del Señor que nos sobrepasa todo entendimiento. La fe que viene por el Espíritu. ¿Qué otra más? Y ahí ya me quedé sin... ¿Qué me queda? La guía del Espíritu. Ya me estaba perdiendo, me estaba faltando la guía. La guía del Espíritu. Y hay más piedras. Hay revelación, hay dones. Hay muchas cosas que el Espíritu te va a hablar ahí. Puede ser un sueño, eso puede ser una piedra, porque Dios te muestra lo que va a venir. Pero no te muevas sin esas piedras. Ni se te ocurra enfrentar al gigante sin antes haber ido al río. A mí cuando me gusta cuando vienen a pedir consejo, charlar en lo pastoral, van a empezar a notar que yo les voy a decir, ¿y qué palabra te dio el Señor? ¿Cuál es tu piedra para enfrentar a Goliat? Amén. Así que no, hoy están avisados, hoy están enseñados. No me van a poder decir, pastor, ¿y eso que me dice qué es? No. Nosotros tenemos la costumbre siempre que cuando uno va a un pastor a hablar, ya el pastor lo que puede hacer es confirmar lo que Dios le habló. Eso es lindo. Porque cuando el pastor confirma lo que ya Dios te habló, es porque vos sos un hombre del río, una mujer del río. Ahora cuando uno va perdidísimo a los pastores, no tengo ni idea, pastor, qué hacer. Bueno, yo le diría, primero ve al río, busca una piedra y ahí luego hablamos. ¿Sabe qué, pastor? El Señor me dijo esto, pero estoy temblando, no me animo. Vamos a orar para que venga espíritu de fe. Amén. Ahí cambia la pastoral. Yo creo en esa pastoral. De hecho, nosotros como jovencitos siempre vivimos de esa manera. Buscamos una palabra. Ustedes ya me escucharon de esto. Buscando una palabra que el Señor nos guíe. Y el pastor, el hombre de Dios, confirmando lo que ya el Señor en el secreto nos había dicho. ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos a ponernos de pie. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Dale gracias. Quiero que empieces a ver a tu gigante derrotado. Porque si entendiste el mensaje en esta noche, Dios te va a entregar nuevas piedras. Espero que estés contento con esto y digas, vienen nuevas piedras. Algunos gigantes se van a acabar en mi vida. Todos, no algunos, todos. Amén. Que como iglesia podamos ir al río siempre, siempre. La reunión es un río también. El servicio es un río donde te vas a llevar una palabra, donde vas a poder salir con una piedra, al menos una piedra en el corazón para pegarle al gigante en esta semana. Amén. Vamos a derrotar a esos gigantes por la fe, por el Espíritu. Vamos a orar.